Dios los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo y saludo a todos los hermanos que nos están viendo a través de este medio de Facebook. Un fuerte abrazo cibernético, ¿verdad? Y, y estamos aquí nuevamente recibiendo la palabra del Señor en este día, lo que tiene para nosotros. Y es un punto bastante importante que vamos a tocar hoy, con bastantes puntos de apreciación que tengo que tomar un tiempo para explicarlo. Pero antes de que empiece a hacer todo esto, déjenme, les digo que somos Ministerio CBNC y que nosotros estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez, que nosotros creemos en los 5 ministerios puestos por el Señor, conforme a Efesios 4, 10 al 13. Y nosotros, fíjense, déjenles platico un poquito esto. Si decimos que no creemos en los apóstoles, entonces no estamos creyendo en toda la Biblia. Por decir, si dicen que nomás hay 12 apóstoles, cuando los que estaban con Jesús, entonces ¿qué hacemos con Pablo? Y si decimos que Pablo fue el último apóstol, entonces hay un poquito también de confusión y no hay claridad en la persona de lo que está realmente creyendo. Y entonces, ¿qué hacemos con Timoteo? ¿Qué hacemos con Bernabé? ¿Qué hacemos con Silvano? Que la Biblia lo menciona como apóstoles, no los menciona como otra cosa. Pero eso nada más es una introducción a poder entender quiénes somos nosotros y en qué creemos. Y nosotros, en otro tiempo habrá explicaciones para todo esto. Simplemente es una introducción para que sepan que nosotros creemos en los apóstoles, que nosotros creemos en la mano poderosa de Dios, que está escrita rápidamente. Voy a leer el verso, Efesios 4:11, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y no hay ni una unidad de fe en la iglesia cristiana si lo podemos ver y entender claramente. Entonces, ya con esa breve introducción que he dado de quiénes somos nosotros, para aquellas personas que nos escuchan aquí en el valle, en McAllen y todo alrededor aquí, ¿verdad? Déjenme entro a la temática que vamos a estar desarrollando hoy en este día que el Señor tiene para nosotros. Mire, primeramente, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y Dios lo ilumine ahí donde está y pueda entender y recibir esta palabra que tiene para nosotros hoy el Señor, ¿verdad? Hacemos una pequeña oración, ahí acompáñenme ahí en su casa donde está, para que sea de edificación esto. Padre amado, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, venimos, Padre, venimos, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús que vengas a nuestras vidas, Señor, y nos ayudes, Padre, que nos ilumines con tu palabra y que venga una revelación a nuestra vida para poder asimilar tu palabra y poder nosotros verdaderamente crecer en la fe, crecer para ti, Señor. Por favor, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, para poder alcanzar esa medida, Señor, a tu pueblo, Señor, a tu pueblo, Padre, ser parte de la novia, Señor. Por favor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya que hemos orado, hemos empezado, mire, déjale, voy a decir primeramente, para poder aprovechar esas bendiciones, necesitamos iniciar primeramente, y aquí es donde va a haber mucho conflicto con muchas personas, ¿verdad? Que no pueden asimilar esto. Nosotros, que no podemos asimilar nosotros, bueno, algunas personas esto, si le cuesta trabajo aceptar a apóstoles, a lo mejor posiblemente no has hecho una oración del pecador. Fíjese, nosotros somos fiel creyente de algo tan simple y sencillo de hacer. Déjame le empiezo aquí a iniciar. Primeramente en Proverbios 16:25 dice el verso, si lo puedes leer por favor, a mi amada esposa que me va a estar ayudando aquí nuevamente. Camino que al hombre
le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Ahí es para entender una claridad que no, hay muchas personas que piensan que todo va a llevar al cielo, que no importa qué religión, que no importa qué iglesia, que no importa, que todo, con que te portes bien, hasta lo han bajado de ese nivel, con que te portes bien tú vas a llegar al cielo, no importa. Y sí importa, porque aquí acabamos de leer este verso, sí importa, bastante importa. Y déjame le introduzco yo cuál es el camino y cuál es la verdad. Y ese está en Juan 14:6, si lo puedes leer por favor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí la palabra de Dios nos está poniendo una claridad en las cosas, un punto que no podemos hacernos para la izquierda o la derecha, sino que tenemos que entender que la puerta es Jesucristo, el camino es Jesucristo. Entonces nosotros aquí ya tenemos que asimilar esto. No es de portarnos bien para la salvación, no es, para llegar al cielo, perdón, no, tienes que aceptar a Jesús. Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Y déjame leer otro verso que aquí también, Juan 3:16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Ese es Juan 3:16, el que acabamos de leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es para entender lo que Dios hizo con nosotros, por lo que Él hizo, Dios. Él mandó a su Hijo y Él murió en la cruz por mí y por ti. Y lo que tú tienes que hacer es creer que Él es el Hijo de Dios. Y seguimos aquí en Apocalipsis 3:20 para poder entenderlo. Otra vez si puedes leerlo, Apocalipsis 3:20. Voy leyendo yo 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí nosotros podemos entender una invitación que Dios hace al ser humano, que Él está tocando la puerta de tu corazón. Por decir, ahorita en este momento, si tú no conoces del Señor, Él te está tocando tu corazón y te está queriendo entrar ahí. Y tú lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Pero también hay algo más que tenemos que hacer, que está en Romanos 10:9-10. Por favor, si lo puedes leer ahora. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aquí es el inicio de algo bonito para un creyente, para una persona. Los primeros pasos de ser cristiano es todos esos versos de que acabamos de leer, aplicarlo en nuestra vida para una salvación. Entonces, ¿qué es lo que dice este verso? Que tienes que confesar con tu boca, tienes que confesar con tu boca que Jesús es Dios. Y eso es donde nosotros aquí creemos en una pequeña oración de fe. Es una oración de fe y rendimiento. Eso es lo que nosotros aquí enseñamos. Y si no lo has hecho, ¿verdad? Puedes contactar con nosotros y nosotros te podemos guiar a una oración. Puedes hacerlo por Messenger, ahí sale mi teléfono también. Puedes hablarnos con una confianza para poder rendir tu vida a Cristo y poder empezar un camino con el Señor. Pero al final tal vez hagamos una oración para aquellas personas que quieran aceptar al Señor ahí en su lugar, en su hogar, donde están, ¿verdad? Porque por algo Dios me ha inquietado empezar este tema así de esta manera, porque no sabemos quién nos está viendo. A lo mejor puede ser alguien que muy apenas está empezando a conocer y lo ha inquietado Dios a escucharnos, a oír su palabra. Puede ser un amigo, un familiar, no sé, pero Dios te ama, Cristo te ama y Él tiene algo para ti.
Y todas esas bendiciones que vamos a estar desarrollando a partir de ahora, ¿verdad? Voy a tomarme varios días posiblemente porque quiero desarrollar este tema, quiero desarrollarlo y que quede bien claro para nuestras vidas porque es de gran bendición para poder crecer. Y el inicio de todo esto es aceptando al Señor Jesús en tu corazón, reconociendo que eres un pecador, reconociendo que necesitas de Él. Eso es el principio de todo esto. Pero hablemos ya como ya hemos hecho esto. Y nomás por decir una cosa aquí simple, ¿verdad? Si hay personas lamentablemente que se les hace una ridiculencia hacer esta oración, aún siendo cristianos. ¿Se imagina algo tan simple de hacer una oración del pecador? Se hace ridículo para ciertas personas. ¿Qué otras cosas que están en la palabra de Dios que hacemos por fe se les hará ridículo y no están bien delante de Dios? Eso es para incomodarnos un poquito. Pero avancemos aquí para entender algo que el Señor tiene para nosotros. Mire, son los 12 puntos que voy a tocar. Voy a brincar uno. Sí, son 12 puntos que voy a tocar en esta enseñanza para poder ser de bendición para nuestras vidas. Si podemos poner ahí esto porque el flyer, por favor, para ver lo que estamos hablando. No lo voy a poder desarrollar hoy, pero para que vaya dándose una idea de todas esas cosas que son una bendición para nuestras vidas. Cada uno de estos puntos simplemente es algo que no voy a poder agotar. Cada uno de estos puntos es simplemente inagotable. La palabra de Dios es así. Entonces yo lo único que voy a hacer, voy a tocar ciertos parámetros para poder entender y recibir esta bendición que el Señor tiene para nosotros. Eso es lo que vamos a hacer ahora, porque y en realidad en el inicio yo tenía en mi corazón, pues voy a mencionarlos todos y los voy a dar un resumen breve, pero Dios me ha inquietado a tomarme tiempo en cada una de estas cosas. Entonces lo he resumido lo menos que pueda para poder avanzar. Y déjenme, voy avanzando rápidamente antes de que el tiempo me vaya acabando aquí. Vamos a iniciar luego con el primero, que viene siendo confesión de pecados. Y si vamos rápidamente al primer verso, 1 de Juan 1:8 al 10, si lo puedes leer, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros tenemos que asimilar que fallamos. A veces es inconscientemente, otras veces son conscientemente, pero tenemos que darnos cuenta que le fallamos al Señor y que tenemos que confesar nuestros pecados. Eso es una fuente que tenemos que nosotros activar en nuestra vida para poder quitar toda contaminación de nuestra vida. Mire, vamos a leer otro verso para ir avanzando en esto. Salmo 32:5, por favor, si lo puedes leer. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. He puesto aquí otras dos versiones diferentes de este mismo verso para entender cómo el Señor nos lo transmite en diferentes maneras. ¡Qué bendición es! Si lo puedes leer, por favor. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste.
Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Aquí nosotros, fíjese qué tan clara es esta palabra. No puede ser más clara, por eso me gusta agarrar estos tesoros de las versiones diferentes para poder a nosotros tener una claridad en la palabra. Y a veces no necesita mucho más explicación. En realidad, nosotros tenemos que darnos cuenta que le fallamos al Señor y tenemos que nosotros no ocultar el pecado. Y aquí esta primera fase de las fuentes de descontaminación que mencioné, que son 12, las que mencioné no están en un orden establecido. Yo estoy enseñando como vaya aquí poniendo, pero no es un orden establecido. Ahora, que estoy tocando de confesión de pecados es usted en la intimidad con Dios, para aclarar aquí, para entenderlo bien claro. Aquí este salmo, él está hablando con el Señor en su intimidad. Él está diciendo, Señor, porque mire, si usted no habla con el Señor en su intimidad y se porta mal, el Señor lo deja. Él sabe que se está portando mal, pero tiene que venir de usted, como nos dice esta versión. Finalmente te confesé todos mis pecados, porque a veces nada más le decimos al Señor, ay Señor, pues me porté mal, pero no llegamos al grano. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que en la palabra nos está enseñando a nosotros a hacer, llegar al grano, a las cosas. Mira, Padre, perdón, robé, tantas cosas que pueden pasar a la persona, o que puede hacer uno. Uno tiene que llegar al grano con Dios, no rodearle el asunto. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer en nuestra intimidad. Déjame le digo, porque si no lo hacemos en nuestra intimidad, que nadie nos ve ni nadie nos oye, va a haber muchos problemas. Déjame, le vamos avanzando para que vea. Si podemos leer Hechos 19, 18 al 19, por favor. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Aquí nosotros tenemos que entender que a veces primero empieza uno. Y si Dios te lleva a hacer esto público, de hacer como ellos lo hicieron aquí en este verso, ellos llevaron todas sus cosas y las quemaron, las rompieron. Fíjese, yo le voy a contar un poquito de mi testimonio. Yo al principio cuando el Señor me alcanzó, tenía varias cosas, artículos así que colgado en mi casa, porque uno quería en esas cosas. De ahí me sacó el Señor. Y me acuerdo bien de una vez uno que tenía grande, bonito, y que lo teníamos ahí y todos lo miraban. Y entonces, a mí en lo personal, era un cuadro, ¿verdad? Para dejárselo saber así, me incomodaba dentro de mí. Yo sé, porque a lo mejor en mi ignorancia yo hablaba a ese cuadro y le decía cosas y pensaba que Dios me estaba escuchando. Entonces, cuando Dios me liberó y Dios me alcanzó, yo me acuerdo que lo primero, pasaban días y miraba ese cuadro. Mira, pero lo quebraré. Era dizque la última cena del Señor, pero en realidad era la primera. Pero bueno, ahí la tenía y entonces decía, lo voy a tirar. Y no lo hice luego, sino que lo pensé varias veces. Y me acuerdo que le dije al Señor, Señor, ¿tú quieres que lo tire? Porque en realidad yo hablé con el Señor, le dije, Padre, sí me acuerdo que yo hablaba con ese cuadro y ponía mis cosas delante, yo pensando que lo hacía. Y Dios me hizo quebrarlo. Me acuerdo que un día llegué y lo quebré, ese cuadro. No me importó. Y eso fue una libertad que yo recibí y muchas otras más, pero le estoy poniendo un poquito de ejemplo para que
vea que todos pasamos un proceso. Ahora, en nuestras vidas, cada uno tiene una cosa ahí, y entonces primero es darse cuenta con Dios, rendirle las cuentas a Dios, pedirle perdón a Dios. Mire, vamos a tocar este otro verso, Proverbios 28:13, y mire, hermano, si usted no está acostumbrado a comer Biblia, a leer Biblia, aquí lo va a hacer conmigo. Me gusta transmitir la palabra de esta manera, ¿verdad? Leámoslo por favor, Proverbios 28:13. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que confiesa y se aparta será perdonado. La versión BLS: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Qué hermosa es esta palabra. Y ahí nos ubica a nosotros para entender la importancia de tener que venir con el Señor y darle cuenta de todas las cosas que hacemos. Aquí dice, oculta sus pecados, o sea, los esconde. ¿De quién? ¿Cómo se van a esconder los pecados, hermano? ¿Cómo? Y si Dios todo lo ve. Entonces, lo que pasa es que uno en su mente chiquita a veces pensamos, no, pues con que nadie lo diga yo, nadie lo va a saber. Y sí, nadie lo va a saber, pero Dios lo sabe. Pero ahí lo que va a pasar es que no vas a prosperar en Dios, porque a lo mejor pensarás, pues yo tengo dinero, tengo casa, me va bien, yo no sé de qué está hablando él, pero no espiritualmente, no con Dios. Pero si tú llegas y te rindes en tu intimidad y le dices, Señor, perdóname por esto que he hecho, por estas cosas, yo sé que lo sabes, pero Él quiere escucharte a ti, a mí, que nos estemos nosotros rindiendo a Él, a su voluntad. Eso es lo que Él quiere escuchar. Traigo un último ejemplo aquí de este punto, que es un ángulo un poquito, va a costar poquito asimilarlo, pero espero que me tenga paciencia y pueda recibirlo, porque a veces nosotros somos tan necios y pensamos que nosotros no le fallamos a Dios. Pero fíjense, vamos a leer Levítico 5:1 al 4 en la versión Reina Valera, pero el 4 lo puse en la versión RBC. Si lo puedes leer, por favor. Y cuando alguna persona pecare, que hubiere oído la voz del que juró, y él fuere testigo que vio o supo, si no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado en cualquiera cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare a hombre inmundo en cualquiera inmundicia suya, de que es inmundo y no lo echare de ver, si después llega a saberlo, será culpable. También la persona que jurare pronunciando con sus labios hacer mal o bien en cualquiera cosas que el hombre profiere con juramento y él no lo conociere, si después lo entiende, será culpado en una de estas cosas. Todo el que cometa alguno de estos pecados confesará su pecado. Y por eso es el principio, antes de que leyera mi amada esposa, estos versos les dije que me diera poquito de oportunidad de explicarle esto, porque cuando lo leemos así nomás, pues como que no tiene sentido o a saber de qué está hablando, pero déjeme le transmito lo que Dios me ha podido permitir ver ahí, que esto afecta a muchas personas. Y una de las cosas que sí podemos entender aquí, clarito, es que de todos modos tú eres culpable, que si participaste sin darte cuenta, de todos modos eres culpable. Y si te dices cuenta después, eres culpable como sea. O sea, no te escapas.
tienes que confesar tus pecados y vamos a entenderlo. Vamos a entender primeramente cuando vemos aquí la primera parte creo que está muy clara, ¿verdad? Cuando habla de que hubiera oído la voz del que él juró y fue testigo que vio y supo, si no lo denunciare, llevará su pecado. Eso está muy fácil de entender ahí. Básicamente, si estás encubriendo, si eres tapadera de alguien, por eso no hay que ser de eso, tapadera de nadie. Aquí hay que hacer las cuentas claras, ¿verdad? Amistades largas, decir las cosas como son, nunca estar encubriendo el pecado de nadie. ¿Sabes que esto está pasando? No sé cómo decírtelo. Está fuerte. Pues dilo como sea, porque si no lo dices, tú también estás en ese pecado por encubrir. Entonces tienes que decir las cosas. Ahí afectan muchas cosas, porque cómo somos de bueno para tapar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a personas en cosas que no están bien. Y nosotros no tenemos que ser así. El 2 ya empieza a ser un poquito difícil de entender, pero cuando dice aquí, así mismo la persona que hubiere tocado, vamos a entender primero tocada. ¿Qué quiere decir en un hebreo 50-60? Si lo puedes poner por favor. Dice aquí, poner la mano encima con cualquier propósito, eufemismo, acostarse con mujer. Fíjese lo que viene diciendo todo esto. Alcanzar, violentamente golpear, castigar, derrotar, destruir. Eso es lo que viene siendo nosotros tocar. Uno de los significados es que voy a estar usando ahorita, va a ser acercar. Ahorita va a entenderme. Cuando vamos aquí rápidamente, adelantito de este de tocar, está cosa inmunda. Y esa cosa inmunda tenemos que entender qué significa. Y este viene siendo un griego 29:31, que quiere decir impuro. Perdón, es un hebreo 29:31. Y dice impuro en el sentido religioso, amancillar, contaminar, impuro, inmundicia, inmundo. Todo esto quiere decir inmundo, pero fíjese cómo lo puso en un sentido religioso, lo puso allí. Entonces, asimismo, la persona que hubiere tocado o, por decirlo, acercado a cualquier cosa inmunda, o sea, religiosa, sea cuerpo muerto de bestia inmunda. Aquí vamos a entender lo que es cadáver. Cadáver es cosa, cadáver, bueno, eso es un poquito simple de entender, ¿verdad? Cuerpo muerto, muertecino, muerto, eso es lo que es. Pero si vamos a fiera, para poder entenderlo, dice, vivo, con vida, crudo, carne viva, fresco, muerte, también vivo. Eso es lo que quiere decir una fiera. Bueno, si vamos a regresar rápidamente a Levítico 5:2 para entender lo que estoy tratando de transmitir. Asimismo, la persona que hubiere tocado en cualquier cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda o cuerpo muerto de animal inmundo. Bestia se traduce también como una fiera en otras versiones, por eso lo puse así de esa manera. Entonces, aquí, por eso le dije, tome un poquito paciencia para explicarme, para poder explicar todo esto. Dice, ganado, es el que sigue. Griego 9:29, y dice, una raíz que se usa probablemente, que significa mudo, bestia muda, específicamente cualquier cuadrúpedo o animal grande.
aquí está hablando de un animal grande, aquí está hablando lo que sigue después, hay ahí en el cuerpo de un animal inmundo. Ese viene, en otras versiones también lo dice como un animal de ganado. Pero aquí, si seguimos leyendo más adelantito, dice, o un cuerpo muerto de reptil inmundo. Ahora vamos aquí en lo que quiere decir reptil. Reptil es un enjambre, bullir, hormiguear, masa activa de animales diminutos, animal que se arrastra, insecto alado, reptil. Eso es lo que es. Ahora, todo esto, significados pueden ser un poquito difíciles de asimilar, así nada más en bruto. Pero téngame paciencia y lo va a entender ahorita. Vamos rápidamente en Éxodo 24 al 5 y ahorita vamos a regresar y va a ver que ya lo va a entender. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Ya como que se aclaró ahí la cosa, ¿no? Se aclaró estos versos, este verso del 2. El Levítico 5:2 está hablando de idolatría. Idolatría a hermano, vemos tantas cosas que hay de idolatría en animales vivos, en otras religiones la vaca es sagrada. Y dirá, hermano, pero eso a mí ¿qué me afecta? Mire, déjale digo cómo le afecta. Posiblemente conoce a alguien o le gustan las cosas raras y entonces compra algo que esté relacionado con esa religión. Usted está tocando algo que es inmundo. Hay personas cristianos que les gusta tener un Buda ahí de adorno. Eso es algo inmundo. Hay personas que tienen ahí, es que se miran bien bonito estos, las sirenitas. Hay varias cosas así, raras, cosas raras que la gente les llama la atención y tiene que darse uno cuenta. Por eso aquí dice el verso también, nos dice, aunque no se diera cuenta, es culpable, porque es idolatría. Por eso uno tiene que pedirle a Dios aquí que nos ayude a poder ver las cosas raras que a veces nosotros como cristianos hacemos o practicamos o que nos gustan. Le voy a dar otro ejemplo, le gusta posiblemente la comida china. A mí me gusta la comida china, pero cuando va usted a la comida china, por lo regular, hay algo sacrificado ahí, o lo están haciendo para algo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Pues cubrirse con la sangre del Señor y orar por los alimentos. Señor, quita toda contaminación, por favor, porque quiero comer. Pero si no ora por los alimentos, ¿no estará usted ahí nada más participando también de su ritual? Tenemos que comer, pero ya ahorita en ese tiempo dirán, entonces no voy al China. Todo está contaminado, en cierta manera, hasta cuando va a un restaurante mexicano, ahí tienen a ellos ahí en su altar, en la entrada, para que vea que ellos están dedicando su comida ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Tampoco va a ir a la comida mexicana? Todos los lugares, por lo regular, tienen algo oculto, están haciéndolo para alguien o algo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y no participar de esas cosas. Ya sea inconscientemente que lo estemos haciendo, pero ya ahorita ya está agarrando conciencia para que se dé cuenta que hay cosas delicadas. No, es que a mí me gusta este adorno. Hay muchas cosas bien raras. A la gente que le gusta poner adornos en su casa, hay que tener cuidado qué tienes ahí. Hay que tener mucho cuidado. Puedes estar teniendo algo ahí que te gusta y es una abominación, es un ídolo y por eso no te va bien. No te das cuenta. Ahí, fíjense, he visto unas cosas que son bien bonitas, que llaman la atención, que pueden hacer y lo voy a decir con mucho respeto, aunque posiblemente muchas personas se me puedan ofender, ¿verdad? Porque toman a Israel como el pueblo de Dios. Pero ya enseñé que no es el pueblo de Dios. Ahorita está en una pausa.
El pueblo de Dios es la iglesia, aquel que recibe a Jesús en su corazón. Por eso, si tú quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón este día, tú eres parte de la iglesia, tú eres el pueblo escogido de Dios, tú eres. Entonces, bueno, déjame ver eso aquí. Entonces, hay gente que tiene cristianos, que tienen en su casa la estrella de Moloch y piensan que es, hermano, es que esto es delicado. Tienen cosas de Israel que son babilónicas, que son cosas satánicas, en pocas palabras, para decirlo así, y eso inquieta a las personas. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Ya ve cómo de primero estaba difícil todo esto, como que no podía llegar a nada, pero si llegamos al punto, hermanos, llegamos al punto. Voy a dar otro punto más que está aquí también adelantito, que es el 4. Oh, no, perdón, el 3. Ya leímos el 1, que es fácil. El 2 ya lo acabo de explicar. El 3, el verso 3 de Levítico 5:3 dice: y si tocare a hombre inmundo en cualquier inmundicia suya de que es inmundo, y no le echare de ver, si después llego a saberlo, seré culpable. Ok, aquí también tiene su manera de entenderlo, y déjenles, se los explico. Aquí inmundo no es el mismo inmundo que estaba allá arriba, es otro inmundo. Este es el inmundo. En el verso anterior era un hebreo 29:31 y este es un hebreo 29:30. Ya cambió ahí el significado. Si lo podemos poner, por favor, para entender qué quiere decir aquí. Dice, y yo se lo voy a leer en inglés. Ahí disculpe, lo voy a tratar de traducir en español lo más que pueda. No, lo voy a hacer. Dice, to be clean, unclean, become unclean, become impure, to be or become unclean, sexually, religiously, ceremonially. Aquí está hablando de ser sucio, llegar a ser insucio o ser sucio sexualmente, religiosamente o ceremonialmente. Entonces aquí entendemos lo que viene siendo. Vamos a entender ahora lo que es inmundicia, porque esa era la otra cosa que decía ese verso. Decía el 3, o cualquier inmundicia suya. Vamos a entender qué es inmundicia suya. Inmundicia es un hebreo, bueno, es el mismo hebreo en sí, 29:30, pero ese es en otro significado. Dice impureza religiosa, impureza, inmundicia, inmundo, suciedad. Ahora, para que me lo puedan entender, lo que les quiero transmitir rápidamente en Colosenses 3:5, si lo puedes leer, por favor. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Está ya un poquito más claro aquí entenderlo, hermano, lo que está hablando de este verso número 4, verso número 3 de Levítico 5:3. Entonces, Levítico 5:3 está hablando de cosas, pues si es un matrimonio, obviamente va a aplicar. Si no es un matrimonio, es un joven, no debería estar cometiendo actos de estos, está mal ahí luego para empezar. Pero en un matrimonio aquí aplica este verso que acabamos de leer, con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Hay muchas cosas ahí que un día Dios va a permitir que tengamos un servicio de matrimonios para poder desarrollar más esto. Ahorita nada más voy a mencionarlo por encimita ciertas cosas. Aunque se incomode, mire, si está viendo ahorita ahí que estamos en la casa Netflix, no creo que todo lo que estén viendo es PG, para entenderlo así, que no diga cosas, todo está contaminado.
Entonces no se vaya a ofender. Pero aquí podemos entender rápidamente, hay unos versos que hablan del matrimonio. Que, perdón por la interrupción, ¿verdad? Parece que llegó al momento preciso de tocar cosas bien sensibles, pero ya estamos nuevamente conectados, gracias a Dios. Entonces, hay versos que hablan de que un matrimonio no debe de estar juntos en la intimidad cuando la mujer está en su tiempo. Y entonces eso ahí usted tiene que darse cuenta que se tiene que esperar en ese tiempo. Y eso nada más para mencionar esto rápidamente ahí, ese espacio ahí. Ahora, déjeme, voy avanzando porque el tiempo se me acaba y nada más he tocado una sola fuente de descontaminación y que es confesando sus pecados. Fíjese. Confesar sus pecados en su intimidad con Dios. Ay, Señor amado, voy aquí al que sigue, que voy a mencionar, que es el bautismo en agua. El bautismo en agua puede ser tan simple y práctico, debería de ser, pero vamos entendiendo que hay lugares que no lo pueden desarrollar fácil y práctico para las personas, se los hacen difícil, complicado. Mire, vamos a entender un poquito de esto en Mateo 3:6, si podés leerlo, por favor. Y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Confesando sus pecados, o sea, lo primero, lo ideal, antes de bautizarte es de que confieses tus pecados. Por eso nosotros queremos una oración del pecador. Primero aceptas al Señor Jesús y ya viene dentro de ti una necesidad de quererte bautizar, pues te bautizas luego, no hay que esperar. Hay gente que tiene un tiempo de espera para ver si es cierto, pero ¿quién lo puso a él como juez de esa situación? No lo vemos eso en la Biblia. Hay una responsabilidad de tener que hacerlo pronto. Ahora, si leemos Marcos 16:16, por favor. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí para que veamos la importancia que es de bautizarse, es una importancia, no es nada más, hay que dejarlo para ver más adelante o en lugares donde lo prohíben. ¿Se imagina? Yo no me voy a echar ese paquete con el Señor. Aquí viene alguien que haya reconocido al Señor como su Rey, su Salvador, se quiere bautizar, ese mismo día lo echamos, lo llevamos aquí a la isla del Padre. A lo mejor ahorita no podemos, pero ahí vemos cómo hacemos, porque no se puede esperar, no hay un requisito. Un requisito sí hay, es para cómo bautizarse y que nosotros queremos y practicamos aquí en este lugar, es en Mateo 28:19, si lo puedes leer. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así nosotros creemos en este lugar. Creemos en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no estamos para debatir eso nosotros aquí. Nosotros nomás exponemos lo que Dios nos ha enseñado y creemos y practicamos, no imponemos. Y sí hay explicación para todo. Ahora, si podemos leer por favor Hechos 8:34 al 38, por favor. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Aquí está la claridad de entender que no hay que esperar, que el requisito es que si crees que Jesucristo es Dios, que si crees que Él es el Hijo de Dios, ese es el requisito para bautizarte, y no hay nada que te pueda impedir hacerlo, que un proceso de esperar, no, aquí, ¿crees en el Señor Jesús? Ya hiciste la oración del pecador como fe, como un acto de fe. ¿Qué es eso? Lo único que tienes que hacer es reconocer que Él es Dios y que tú eres un pecador. Sí, lo hago. Así debe de ser, algo obediente, algo tan simple. ¿Qué tantas cosas no hemos hecho que están bien mal? No le pusimos un pero para las cosas de Dios posiblemente ponemos pero. No, se inicia como mencioné en el principio, una oración del pecador. Llegamos, nos rendimos, contamos nuestros pecados a Dios en nuestra intimidad. Padre, perdona mis rebeliones, lo que he hecho que a lo mejor no sabía, ahora ya estoy aprendiendo. Perdóname, Señor, por favor, ayúdame a cambiar, ayúdame a entender tu voluntad. Entonces uno va aprendiendo. Entonces la fase siguiente es bautizarte en agua. Eso es una importante, ahí empieza una descontaminación. Y no hay nada que pueda detenerlo, o un requisito. La Biblia no nos enseña que tiene que haber una espera de un tiempo, para nada. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Vamos a bautizarte. Mire, en esta figura que voy a poner, para poder entender la importancia de esta fuente de bendición para nosotros, para llegar a una descontaminación, déjenme les leo, si puedes leer por favor, 1 Corintios 10:2, como una figura para nosotros. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos pasaron por el mar y una nube, y aquí es una representación, nos lo está diciendo bien claro la palabra. Fueron bautizados, fueron de esclavitud a libertad. Esa es la figura que nos está dando a nosotros este bautismo en agua, y para nosotros poder nosotros entender que por eso es un proceso de descontaminación, porque estás esclavo al pecado. Y Dios cuando tú te vas a las aguas, empieza una libertad en tu vida, empiezas a experimentarlo, varias cosas que no podías parar de hacer, posiblemente ya te van a hacer más fácil de dejar, de parar de hacer, y para cambiar para Dios. Es una de esclavitud a libertad. Es muy bonita esta figura y es para nosotros, para el pueblo de Dios en este día. Pero no es la única, hay varias otras cosas que quiero mencionar. Ya por cuestión del tiempo voy a ir nada más terminando con voy a dejar las otras, he mencionado 2 hasta ahorita con esta, y primeramente Dios, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Ahorita le menciono que nuestro servicio en regular es el domingo, el martes y el viernes. Por cuestión, por todo lo que hemos estado pasando y viviendo, todo eso ha cambiado. Entonces, aprovechando el tiempo, yo enseño el sábado, enseño el domingo, enseño el lunes y enseño el martes, porque el miércoles y el jueves y el viernes lo estamos transmitiendo el retiro de verano virtual de nuestro apóstol, nuestra cobertura desde Guatemala, y para que sea de bendición para sus vidas, aprovechando bien el tiempo. Eso es lo que se trata esto, ¿verdad? Ya después de ese anuncio que acabo de dar, déjenme termino aquí este punto. Entonces, voy a seguir con ese tema, si Dios permite, mañana y el lunes. Mañana es lunes, el lunes y el martes.
el lunes y el martes para poder desarrollarlo lo más que pueda. Acuérdense que son 12 puntos y nomás llevo 2 con este. Ahora, voy a ir aquí al verso que seguía, que es Romanos 6, 3 al 4, si lo puedes leer, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí lo que nos enseña del bautismo es que viene un debilitamiento del hombre viejo. Eso es lo que es. Por eso es una fuente de bendición esto, es una fuente de descontaminación y lo tienes que hacer. Es una importancia para poder el crecimiento en Dios, para poder alcanzar en Dios. Otro verso más, por favor, de 1 de Pedro 3:21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Este verso es hermoso. Aquí nos está aclarando que vamos a recibir una buena conciencia con Dios, pero también nos está aclarando que no va a quitar la suciedad de la carne. Ese es un proceso que nosotros tenemos que hacer en nuestro caminar. Por eso aquí se acaba todos esos pensamientos. Oh, no, yo ya recibí al Señor en mi corazón, yo ya me bauticé. Y ya piensan que con eso la tienen hecha. Están en un error, están equivocados. Necesitas que caminar, lavar tus vestiduras, limpiar todo lo de adentro que está dentro de ti para poder alcanzar hasta el final lo que Dios tiene para ti. Es un proceso, es un caminar, no nomás es, oh, ya la tengo hecha. No. Y no tenemos que aceptar ese tipo de pensamiento. Tenemos que caminar, pelear la buena batalla de la fe. Recordar que esto no es algo fácil, pero no imposible tampoco. Si nosotros nos ponemos delante de Dios y ponemos nuestra mirada a nuestro Dios, nuestro Salvador, Él va a hacer la obra en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestra familia, en este tiempo que estamos viviendo, para poder salir bien bendecidos de esta cuarentena, para poder salir bien bendecidos, y cuando nos veamos, nos reunimos nuevamente, cuando Dios permita, vamos a ser de gran bendición para aquellas otras personas que tienen necesidad de Dios, que tienen esa necesidad de rendirse a Dios, de buscar de Dios. Yo en este día vengo terminando esta enseñanza con una reflexión de buscar a Dios, de entregar tu vida al Señor Jesús, de poder verdaderamente reconciliarte con Él. Si posiblemente te has alejado, acércate a la iglesia, acércate con alguien, busca estas cosas que son fuentes de descontaminación para que te ayude a alcanzar una plenitud en Dios, que te ayude a poder vivir para Él. Son 12, hemos tocado nada más 2. Y si Dios permite, vamos a seguir avanzando hasta que desarrollemos todas. Pero cada una de ellas es bien importante para nuestras vidas, para nuestro desarrollo. Es bien importante. Cantémosle al Señor Hay una necesidad dentro de mí de adorarte día a día y postrarme
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Por favor, Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que vengas a nuestras vidas, Padre, y nos toques, Señor. Nos toques, Padre, por favor. Mira lo profundo de nuestro corazón, Señor, por favor. Queremos agradarte, queremos buscarte, queremos servirte, Padre. Y llévanos, Padre, a esas fuentes de descontaminación, por favor, Padre, para poder vivir para ti, Señor, para poder agradarte, Señor, para poder alcanzar, Señor, y ser parte de la novia, Señor. Por favor, a tu pueblo, Padre, donde sea que se encuentren en su casa, Padre, por favor, bendícelos, Señor, llévales esa bendición a su casa, Padre, por favor, bendícelos grandemente a nuestros hermanos de casa que nos ven, Señor, y a todas esas personas que nos ven, Padre, llévales una bendición también, Señor, llévales la esperanza, Padre, háblales a sus vidas, a sus corazones, Señor, y a aquellas personas que quieran aceptar al Señor ahí en sus casas, Padre, por favor, vengo con esa rogativa que tú los inquietes, Padre, a buscarte, Señor, que te puedan buscar, Señor, que se desesperen, Padre, y te busquen para rendir su vida a ti, Señor. Por favor, Padre, te lo ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, papito lindo, haz la obra en esta casa, en las casas de mis hermanos, en esta iglesia, Padre, por favor, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén.